Bueno, hoy es 29 de diciembre del 2025, son las 5 de la mañana de un lunes. En este caso voy aquí a solicitar una conciliación, derecho de réplica, de rectificación, a Diario Oriente, que a ver, en la carpeta, sí creo que respondió algo, no respondió. En este caso, Diario Oriente, en esta historia, al final puso algo como pertinente que pues pareciera que no se llevó allá y que dijo que la corte será la que decida y bueno, en este caso pues los invito a que participen en esta historia. Diario Oriente, a ver, respondió redacción, Diario Oriente, Gmail, funciones juzgado, tercero penal, actuando como de conforme, consideración respecto a mi pronunciar únicamente el 849. No me consta una declaración por un caso relacionado sobre los hechos y declaraciones narradas por la declarante. Exacto, ¿verdad? Por la declaración, pues al único que señor queremos decir que esta fue suprimida la nota. Con relación a probar la información inexacta, de la nota respecto al momento que por parte de este mes, una denuncia instaurada en la fiscalía y una orden de alejamiento. Por declarar que la nota de ninguno es presunto caso de acoso de connotación sexual, en el entendido que existen diversas modalidades de acoso, que ninguna conducta genera incomodidad y conformidad a otros. Igualmente, bueno, tampoco se hizo referencia a la nota que le planteó la recibido de muerte por parte del accionante. Bueno, frente a los hechos, en consideración. La rectificación es procedente por el conocimiento de que al momento de realizar la existe una denuncia promovida por encontrando al ver que el caso de acoso objeto de la nota no es reflexión conceptual ni amenazas de muerte. Es un derecho que la dignidad es una respectiva moral y voy a sí misma que respeto su reputación, que como medio partiendo del principio de la fe, y no manifestar claramente mal en toda la parte de moral realizar las acciones como lo fue su denuncia excelente en cuanto al derecho al trabajo, que frente a igualdad, la nota, y mismo frente al derecho a la acción de personas de matar que también este derecho en frente para promover acción según lo previsto, tal, artículo, garantizar la rectificación considerando la solicitud tal como es un requisito de procedibilidad, como para resolver controversias, ante la información errónea, y asimismo una persona está de solicitar al medio de comunicación que rectifique por la información tal caso que como medio de rectificar de manera no habría entonces necesidad de solicitar intervención de juez, de esta manera sin de los protege tal información. Y aún así, pero en tal caso, la Corte reitera y media que la tutela es un mecanismo excepcional, tanto las normas que imponen materia como la jurisprudencia se advierte que cuando se trata de contra los medios, como quiera que protejan los derechos a la libertad, corresponde al accionante aportar la prueba agotado previamente la presente acción y si perjudica el cumplimiento del mediante, siendo pertinente también, y que la inmediatez, considera el requisito, sentencia, cuando de los derechos de la acción permanente y situación de favorable competencia. Pero que identidad y recuerdo, solicitamos muy conveniente nosotros de los derechos fundamentales, solicito me cuenta el link, la historia de Antonio, bueno, aquí Juan Fernando Díaz Martínez, que lo voy a llamar hoy a ver el caso. Entonces, aquí no se plantearon que no me solicitó rectificación, entonces voy a hacer ese ejercicio no, ese requisito. Dice, la historia de Antonia, la joven que fue acosada durante 7 años por su excompañero de AFIT. Bueno, aquí el tiempo, aquí están las primeras, ahorita está analizando los primeros mensajes, pues, del terrible acoso, lo que escribió en 2016, saludándolo, felicitándole de feliz Navidad. Pues, un tema ahí que es la réplica, ¿no? Ex estudiante de AFIT denunció públicamente por medio de sus redes con un mensaje de acoso que también fue estudiante de dicha universidad, Andrés Tragualzate, Andrés Alberto y Tragualzate. La experiencia del usuario deberían considerarla. Los medios, se queda como saturado, no sé. La cosa inició en el año 2016 cuando Antonio era encargada de organizar grupo, allí conoció que una 10 años mayor de edad ingresó al grupo. Eh, yo en este caso, analizando los hechos que presuntamente perciben más incómodos, fue en el 2021. Y en el 2018 que le escribí justamente cuando estaba como trabajando en dos patentes, justamente porque ella estudió ocurriría del conocimiento. Pues y como que eso generaba un estado de interés de mi parte, como mostrar, mira en lo que he estado trabajando y demás. Es como que era un tema para tener un acercamiento, como que era un pequeño logro ahí que era la razón. Bueno, la razón no, una de las razones.
Pasado 9 de agosto, siendo las 8:58, Antonio Sanín, usuario identificado en la red, publicó en su cuenta lo siguiente. Bueno, mi gente, bueno, esto ya se inicia el hilo. Reiterado con por parte de este depravado. Bueno, aquí estaba buscando qué es depravado, ¿no? Entonces, depravado dice que es demasiado viciado en las costumbres. Y ahí, a mí me gustaría volver a recuperar la disciplina que tuve como en el 2018, que estaba enfocado, tranquilo. Y en este momento eh, he perdido el foco con toda esta situación, con toda esta dispersión. Es decir, estoy como en un estado eh, de alguna manera parcial de depravación. Dice que la palabra depravado viene del latín depravatus, participio del verbo depravar. Este verbo se formó a la raíz del adjetivo pravus, que significa torcido, desviado y mal formado, se pone recto. En este caso, pues algo que también tiene un origen similar es prevaricato. Y pues yo procuro tratar de ser recto, eso es una aspiración, pero no estoy bien en ese sentido para llegar a ese nivel. Y que un sentido físico pasó a aplicarse en sentido moral con el valor de pervertido y malvado. Bueno, malvado, malvado no. Ahí sí eso es una injuria. Y que les pido que por favor me argumenten por qué consideran que soy depravado con lo que pasó, pues para saber si tengo comportamientos depravados que se hayan hecho por lo menos públicos, no estoy hablando de mi vida privada, y que si incluso muestran interés en evaluar comportamientos que podrían ser depravados en mi vida privada, pues a modo de reparación les propongo que también miren cómo se podría hacer y podría hacer un programa para que la gente se desdeprave, por ejemplo. Que pues sí me gustaría poder eh, estar menos viciados en varias costumbres, que es lo que se supone que significa depravado. A ver, hay otra que encontré que no la veo aquí. Dicho una cosa, viciosas o inmorales, que tiene costumbres viciosas o inmorales. Bueno, yo trato de ser, procuro ser lo más moral posible, ¿no? A ver. Pervertido, costumbre moral, corromper, pervertir, hacer adquirir costumbres viciosas. La cárcel de depravó. Bueno, sigamos aquí que esa connotación me parece importante poder revisarlo, que esto es la primera vez que usan esa calificativa. Decidió hacer pública su citación tras vivir atemorizada por años. Atemorizada por años, pues yo no sé, no le mando un mensaje a alguien que le diga, hola María, ¿cómo estás? Que el viernes te vi, ¿cómo le parece el cambio del mundo educativo? Suena temor. Hola cerebre, le escribí a tal persona. Pues esto, la película, Hollywood, Hollywood, el infinito y más allá, la autoridad competente puede ver si puede dar humor con esta vaina, porque si por lo menos no vas a hacer el bien, por lo menos no hagas el mal. Y a mí me está afectando todo esto en más de 50 parámetros, 52. Entonces, a ver, Juan Fernando Martínez decidió hacer público y bueno, yo mismo le instaba a que hiciera pública las pruebas, era necesario. Pues se generan rumores silenciosos, lo cual es típico de la estrategia de asesinato de reputación, que dice, los promotores del asesinato de reputaciones para lograr su fin emplean una combinación de métodos abiertos y encubiertos como son la formulación de acusaciones falsas, fomento de rumor y la manipulación de informaciones. Y parece que Diario Oriente como que corrigió parte de la noticia, ¿no? Por lo que leo. Eh, el asesinato de reputación persigue la finalidad de anular la capacidad de influencia de la víctima, silenciar su voz y lograr su rechazo por la sociedad. Espero que Diario Oriente, ya que manifestó que, pues, que no había rectificación y no mostró como que no vamos a corregir y que no puso nada sexual ni amenazas, y un punto que me parece pertinente, a tal punto de verse obligado a cambiar de hábitos para sentirse segura. Pues la verdad, esto, vuelvo y dejo la pregunta, ¿hay testigos que puedan declarar de decir si ella aquí se quedaba encerrada, no salía? Pues a mí me parece que eso se debería considerar que yo sé que pues igual la fiscalía con no hacer nada y la verdad, pues lo importante es que salir de esta vaina que ya las razones para hacer esto, yo lo que quiero es pasar la hoja pronto. Tanto ha sido la obsesión de Andrés Buitrago hacia María Antonia que ella había obligado a bloquear las redes y perfiles digitales. Está
limerente, quizás enamorado, infatuado, tenía un amor platónico, un amor no correspondido. Y el problema que hay es que justamente cuando eso puede empezar a pasar, ¿qué mecanismos funcionan para que la persona se sienta incómoda? Que eso fue hasta que denunció. O sea, eso se apagó cuando denunció. En mi caso, eso puede que no le pase, eso no se asegura que suceda el mismo comportamiento con otras personas. Ya después se estaba tratando de que publicara las pruebas y que contara lo que pasó, que ahí se puede evaluar la narrativa de lo que sucedió, de lo que se intentaba hacer, hasta que esto se decidió contar porque se publicó una conversación con Andrés El Guri del Centro Democrático y diciendo también los rumores. Típico de esto, ¿eh? Fomento de rumores, que esto es materia prima para rumores. Instigando por todos los medios, incluso de personas terceras que la conocían a ella, solicitando ayuda para restaurar la comunicación con la víctima, creando perfiles falsos. Bueno, los perfiles no eran falsos. Ya está escribiendo al jefe de carrera para que le diera media hora. Pues sí, le escribí, se lo aclaré. Y es un delito hacer eso. Ahora, estar enamorado, obsesionado, limerente, embelesado. Pues para mí, en esencia, el sentimiento no es un delito, o la sensación, la percepción. Lo que sí necesitamos lograr es que la persona incómoda tenga un mecanismo que sea eficiente para que esto no vuelva un conflicto, que fue en esencia lo que sucedió en la realidad. Pero esto es simplemente una cortina de humo para meterme aquí en esta guerra jurídica, detenerme indebidamente, paralizarme financieramente y desprestigiarme, que me tienen bastante debilitado y me están anulando mi capacidad de influencia, están silenciando mi voz y han logrado que me rechace la sociedad, que en este caso me califican de depravado. Incluso que lo conocían, bueno, eso para mí no es un delito, igual pues si alguien me quisiera decir, mira, esto, pues cuando uno está en ese estado y no me acordaba que yo hasta me le confesé, eso no estaba en la noticia, a Catalina le dije que, no sé, digo, le expliqué que puntual sobre esto, a ver. Bueno, esto es una propuesta ahí de que enviado de borrar mi patente. Pero bueno, eso es el punto que, eso, el punto que voy intentando llegar es que yo usualmente antes, cuando conocí a alguien que me llamaba la atención, yo le manifestaba eso a personas cercanas para validar, pues eso, eh, el hecho de que no sea un delito no implica que no incomode, porque tampoco tenía intención de hostigar. El asunto es que sobre eso es que hay que establecer una regulación, herramientas, métodos que permita que la incomodidad se anule y que la percepción de temor y demás también por lo menos se garantice lo máximo posible para que sea preventivo. En entrevista con Caracol Radio, contó, él decía que yo era su musa, que tenía que encontrarme, que necesitaba que yo le diera una oportunidad, pero eso claramente me causaba terror. Listo. Aquí sobre el causar terror, pues ahí me excuso, estoy tratando de quitar la percepción terrorífica, pues no es mi intención generar terror, incluso pues no era la energía que tenía, pero aquí es donde falta a una manera para que se pueda armonizar esa, como le había dicho antes, esas pretensiones, esas, eh, no sé, incompatibilidades energéticas, o se me olvidó el nombre que le había dado ahorita. La mujer ante el continuo acoso del sujeto prolongado por años, bueno, esto tan así como siempre prolongados por años, ya lo he analizado y que puede ver que escribía en 2015 y un mensaje y que todo el tiempo, eso también es un drama, pues, eh, que para mí es un aspecto cuestionable. No es como una prolongación que cada semana la estaba molestando, no, pues te envía un mensaje y por unas razones muy puntuales, en momentos muy puntuales. Como un mensaje que uno, pues en teoría le envía a una persona
hasta cierto punto. Ya lo que generó incomodidad es empezar a ver cómo se llega a través del círculo. Pues que eso es, incluso es una situación que yo considero que muchas personas lo han intentado y a veces hasta le ha funcionado. Pero pues finalmente pedirle eso a alguien, hey, preséntame a una persona que me llama la atención y me está rechazando, pues eso no es un delito. Ahora, el punto es que el hecho de que no sea un delito, o yo no lo encuentro tipificado en ningún delito, y la jurisprudencia, que dice que lo voy a decir la Corte, ¿cómo se va a condenar las emociones eh, sublimes, por decirlo así, que no era el estado ahí como que yo estaba detrás de ella porque quería tener una aventura? Interpuso denuncias de la fiscalía, lo cual ocasionó que Andrés Buitrago aumentara el acoso. Eso no ocasionó que aumentara el acoso. Eso lo que ocasionó es que yo pidiera que eso me empezó a afectar hasta que se cerró. Después de que se cerró, pedí que se aclarara públicamente las pruebas, porque yo no tenía las pruebas, cosa que se hizo con la tutela. Entonces el acoso no fue porque yo la siguiera molestando por la denuncia. Eso no, esa narrativa, se pueden revisar las pruebas y no es así como se está planteando que era la razón, que incluso hasta por el incidente que tuve con otra musa posterior a ella, es que me rechazó un café y eso me incomodó bastante, no era por ella, era porque lo que pasó con ella me estaba afectando una nueva inspiración. Y estar inspirado, buscar o validar si alguien puede ser tu musa o musas, que ya eso lo ha ampliado de manera más abierta, es un delito. Es que tampoco es acoso, o sea, es, es el punto que la incomodidad, y eso no está tipificado, o sea, el acoso para mí, por lo que veo, incluso no me he leído todas las sentencias, pero no tiene circunstancias de consideración punitiva, porque es que esto se pudo haber resuelto de una manera más práctica, eficiente y amigable. Incluso antes de ir a una denuncia por acoso sexual, hubo una orden de alejamiento por incomodidad de alguien con otra persona, por pretensión, flirteo, es que ni siquiera fue flirteo, pero por pretensión, por lo que sea, por cualquier razón, poderla hacer y pues, hacerla personalizada, que se la he pedido y no la han querido hacer, para que eso quede claro y sobre todo mientras salimos de esto, que esto se tergiversó porque es parte de esta estrategia de sicariato reputacional y de guerra jurídica, pues por lo tanto toca estar perdiendo el tiempo en eso, pero para mí no es una berraquera estar en esto ni después de lo que pasó. Esa es la razón, que esa no es la narrativa, no fue, no, que yo estaba detrás de ella porque y puso la denuncia y quería intentar algo con ella. No, 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 era justamente tratando de cerrar ese capítulo, que lo que hace una denuncia cuando no hay acoso sexual, eso genera conflicto. Entonces vuelvo al punto con este medio que es la crítica que está. Entonces, las mujeres, cada pretendiente que tengan, lo van a denunciar por acoso sexual, constreñimiento, o constreñimiento ilegal o por hostigamiento. Eso no tiene sentido. Pero que no tiene tanto sentido, que eso genera más conflictos y no quita la molestia de fondo. Y genera un uso, genera un problema al berraco, que es absurdo. Al hacerse pública esta noticia, otras mujeres como la representante de la Cámara, Catherine Guinao, anunciaron también haber sido acosadas por este tipo. Bueno, estas dos señoras estaban camuflando, como dice aquí. Estaban y estaban, vea. Los autores argumentan, guerra jurídica como armas, espera, es que está. Bueno, aquí la primera mano empieza a través de los tres elementos. A ver, una definición gira en torno de la politización de la justicia, la cual es tomada como un tipo específico de judicialización. Se ocurre cuando la relación del poder político y el poder de la justicia se ven cada vez más difusos. Autores, en el espacio, en el sentido, a ver, en este caso es cuando la judicialización es usada por actores corruptos como una vía para no rendir cuenta respecto a sus faltas cometidas. Están prevaricando, no respondían de fondo, no cumplían sus funciones a cabalidad, incluso las áreas como tal, y en general les daba temor de que se evaluara lo que estaba proponiendo. Entonces, estas dos personas, en el caso de Catherine Huinao, en un video en su momento tratando de
generar una energía alternativa como María Antonia Sanín de salir de la friendzone, se le dijo que era muy sexy. Y a la señora Cifuentes que tenía una cara tierna. Y así pues dando ejemplo con otras mujeres que está el video, que eso se compartió. Y salieron con todo esto, que ahora Cifuentes que no, que me decía su excelencia, y ahora Cifuentes incómoda porque las confrontan, que tienen una imagen que no es cierta, y eso por lo general esta guerra también reputacional. Pero yo no estoy atacando una reputación sobre algo que no es cierto, como pasa al revés. Tuve que hacerse viral, vea, directora del gobierno digital, y ahí, en este caso, todas las propuestas que he hecho de gobierno digital, pues ya que hablan de esta persona, a ver qué se puede visibilizar. Tuvo que darse viral la actividad para que haya entidades que pudieran al servicio de Ventura para asesorar y acompañar este proceso. Con ella contactó a la Secretaría de Mujeres de Medellín. Bueno, yo ya la contacté este fin de semana, aquí va a mostrar, les hice una propuesta para que el diario la revise, está en la noticia, ya hice ese trabajo también, no haya, pueda caer el tiempo para hacer eso. Vea. Aquí es otro video, todavía está explicando y tiene 4 visualizaciones. Vea, aquí está, solicitud de conciliación y réplica. Aquí está peticiones a la línea de emergencia, la Secretaría de la Mujer de Antioquia y la de Bogotá. Bueno, no es la de Medellín, es la de Antioquia. La de Bogotá, ahí está. Y la policía. La policía la contacté la semana pasada también. Fui al centro de conciliación. Y lo validé con la policía ahí cuando estábamos hablando. O sea que ya esta gestión también la contacté. Y le hice una propuesta. La semana anterior la llamaron de la fiscalía para que volviera a declarar, ¿verdad? Y esto de volver a declarar, el punto es declarar que acoso, constreñimiento, no, declarar incomodidad, necesito un alejamiento puntual. Ya después se armó que este es el otro punto con esta persona. Es donde está evidenciado el dolor, ¿verdad? ¿De dónde sacó esto? Que en ese momento la tenía hostigada, que la tengo que ir a matar o si no va a cumplir su proyecto político. Uy, eso es una vaina muy directa y concreta de asesinato reputacional. Uy. Con fecha de agosto del presente año, la familia Andrés Buta una carta a la opinión pública en la misión de ley de una persona que padece una enfermedad mental. Bueno, en este caso, la enfermedad mental que podría decir que tuve en su momento es que estaba loco, como ya loco por tu amor, loco de remate, no sé, pues en ese punto. Y he tenido momentos en mi vida de aspectos mentales, o sea, yo no tengo una enfermedad mental. He tenido momentos en los que he tenido algunos trastornos, puntualmente durante el COVID. También justamente cuando sucede este tipo de percepciones, algo que estoy planteando es que esto es un abuso de condición de inferioridad, porque estar en ese estado es estar en algún tipo de trastorno, estar embelesado en una fase inicial de enamoramiento se vuelve un trastorno hasta cierto punto. Y eso hay que evaluar cómo se puede regular, o más que regular, armonizar, sobre todo cuando es no correspondido. Eso genera un conflicto extraño y tampoco era una expresividad pues tan intensa, fueron momentos puntuales que generaron incomodidad y ahí es donde voy, cuando se genera incomodidad hay que establecer un mecanismo preventivo y eficiente entre ambas partes, que eso es lo que no funciona. Ay, que fue a declarar y fue a declarar, tomar una nota, ya es en el CIRCAL y meten eso en un archivo. Ni siquiera me entregaron la orden de alejamiento, ni siquiera sabía que estaba. Después de que la leí, revisé lo que estaba incumpliendo, ya después de haberse armado un escracheo. Cuestión que lo ideal es que se evite estas malinterpretaciones, porque es que tratar de conocer a alguien para mí no es ni hostigamiento, ni acoso sexual, ni constreñimiento ilegal, que es las vías que encuentro que hay. Ese está el problema. Entonces, tener ese limbo en el Código Penal es un problema y no tener alguna manera práctica, pacífica, como una conciliación civil que permita salir de esa interpretación penal vacía, me parece absurdo. E incluso el hostigamiento debería tener consideración punitiva. Cuando no hay dolo, cuando no se pretende generar daño físico moral, cuando es que un hostigamiento con, o sea, no sé la palabra si es frustrante, doloroso, terrible, decepcionante tener una sensación de amor no correspondido. O sea, una persona tiene energía
eh, podríamos llamarlo bonita frente a otra persona y que la otra te le produzca asco, repudio, depravación. O sea, estar como en ese choque energético es feo. Entonces, también es importante poder permitir que quien fue rechazado tenga una manera que no se sienta mal, porque eso achanta horrible. Pues si las mujeres a veces no se dan cuenta de eso, no sé, que un hombre les lleva unas flores y se las tiran en la cara. Pues no sé, estos días me estaba viendo una persona que estaba con una novia en México, un video ahí que le estaban tratando y como de ayudar con la novia y la novia le hizo un show ahí que eso no le gustaba, que quería era mariachi. O sea, lo que digo es que el desplante de un amor no correspondido es algo que genera, hace sentir mal y no tener cuando se da eso, poder garantizar que una mujer, y pues, se aplica a todos los géneros, pero va a seguir manteniendo el enfoque de género heterosexual, se quite la incomodidad sin que metan un conflicto y que la persona que quedó achantada de lo que pasó, pues que no quede también sola, porque pues, hey, mira, firmaste una orden de alejamiento, tampoco es grave, y hacer un acompañamiento para que no se sienta mal. O pues no se sienta mal, no, porque no es fácil, pero eso aburre, deprime, para que no la pase tan mal, no se sienta solo en ese estado. Y que sea un acompañamiento como profesionalmente enfocado a eso, porque pues hay personas del círculo que escuchan y todo, pero profesionalizar esos casos cuando se firme un alejamiento por una incomodidad de otra persona y puede ser de cualquier razón, también yo creo que debería tener ese apoyo para ese desplante, ese desaire, porque se siente feo. Pues yo la verdad, no, no lo digo por mi caso, porque eso me da, primero antes, pues ya me he vuelto tan resiliente que... O sea, lo que me tiene a mí rayado es estar como un adolescente cohibido de mi libertad individual, no de mi aceptación grupal, que eso no es algo que una mujer me desplante, no le llame la atención, eso me da igual, pero todas las personas no reaccionan así, incluso la reacción de alguien que le pasa eso es impredecible. Cuando a alguien le pasa eso, vive esa experiencia, es algo que hay que tener alguna manera que se pueda afrontar. Lo cual, como mencionamos, no justifica sus actos, pero sí marca un punto de partida y dirección frente a sus comportamientos. Bueno, es pues un tema ahí con mi familia que también hay que revisar con médicos y todos estos los que están ahí, que los denuncié por abusos por interacción fraudulenta en asilo. Y bueno, esa condición de la tal enfermedad mental es algo que constantemente estoy poniendo en consideración. Que claramente en algunos momentos de mi vida he tenido momentos difíciles, pero es como una gripa. Entonces no, es que este tipo tiene esto y quedó condenado eternamente a tener esa vaina. No, entonces más enfermedades mentales tienen personas que no vienen la realidad. Es una esquizofrenia, una esquizonomía y por ahora el diputado está afrontando un juicio. Bueno, yo ahorita no se supone que estoy indiciado en 3 delitos que no puedo salir de eso para que y será la corte la que defina si la conducta de Buitrago. La corte no ha definido, así que les pido que se sumen a la solicitud de insistencia, porque en la corte no se revisó la tutela. Entonces, en este momento, pues que se llevó a la Corte Suprema de Justicia y que igual se va a pedir una jurisprudencia en la Corte Constitucional sobre varios puntos que esto sirve de insumo sobre esta perspectiva, pues invito a Diario Oriente que permita que la Corte evalúe este problema, que este enfoque no se había dado. Entonces las mujeres estaban hablando por ellas, que violencia de género, y están las feministas que cualquier cosa es violencia. Hola, no, me mentí mal, es violencia. Uy, y ya las mujeres se están pasando hasta cierto punto, no todas, pero están dejando un marco peligrosísimo que, uy, puta, es que o sea, cuando una persona no es correspondida por otra, uff, eso achanta. Yo me acuerdo pues en mi época es que era mano resiliente, eso no sentía mal, hasta chillaba, sí, no es mi caso ya, pues que ya uno devuelve. Pero eso se siente mal en la adolescencia, o sea, no lo digo por mi caso, es un tema para que, pues aquí surgió algo espontáneamente sobre una situación hombres, mujeres y relaciones que pareciera no ser importante, pero sí estoy tratando de identificar que hay unas bases que incluso ni se denuncian, es que eso ni se sabe, ¿eh? ¿Cuántas mujeres no están incómodas de hombres que las pretenden y no saben qué hacer? Porque, uy, ¿qué hago? Entonces voy a la fiscalía y lo denuncio acoso sexual.
Pero entonces me manda un chocolatico y acoso sexual o me dice algo, me escribe una carta, me da un regalito, ¿qué hago? Puta, no. Incluso lo quiero parar para que cese, es que queda un encártel y pues puta, estoy incómodo. La pongo en el pato de la mujer y luego el que está sintiendo eso, y luego lo rechazan y lo desplantan y queda solo, uff, o también lo golpea horrible, porque la otra persona queda tranquila, o sea, en el caso de la mujer, ay, me lo quité de encima, uy, pero por dentro la otra persona está vuelta un 8 y sobre todo pues cuando uno está en la etapa de la vida que, como dice la canción, un mar de emociones. Esto era un chistecito que teníamos con el viejo Barney. Ay, hombre, cómo hace falta el viejo Barney, Barney, Barney. Afro Sounds. Y esa es la vaina. Entonces ahí está el detalle también, desde ese punto de vista, porque las mujeres sí están allá haciendo tu violencia de género y ya todo es violencia de género y bueno, esta ley que es de información consentida, consentida. Pero, hey, ¿qué va a hacer con la otra persona? Un mar de emociones. Bueno, el viejo mar de emociones. Y mire, por ejemplo, este. Ahí, por ejemplo, amorcito correspondido. Entonces, por ejemplo, que el tipo le empieza a hacer y ella no sienta eso. Eso también se siente feo. Y al revés, sí, seguro más no falta a alguna mujer que le ha pasado al revés. Pero esa situación es fea. Entonces, también hay como a la chantadita. A mí, la verdad, personalmente, sí, pues yo ya porque está el ejercicio y todo, pero pues ya yo como que tengo callo ya. Entonces, pues, primero me falta todavía mantener más, ser más estoico. Todavía falta, pero es que todo este desorden energético no me lo permite. Me afecta un montón. Bueno, Andrés Buitrago está afrontando un juicio. Juicio, juicio. Eh, pues hizo un juicio público ahí, pero pues, incluso pues si es juicio es el derecho humano 11, ¿no? Todos tenemos derecho a juicio público, así que espero pues que esto se pueda abordar no solamente la noticia, sino hacer una noticia nueva, rectificar este y hacer una nueva. La Corte Constitucional de la que define la conductora consciente o no del daño que le causó. Y bueno, aquí justamente el daño, eh, yo no tenía intención de generar ningún daño, incluso no sé hasta qué punto qué daños sí fueron ciertos o no. Pues el efecto de incomodidad es claro que ha existido y no, quizás no precisamente por las razones de las que se manifestaron en su totalidad. Por lo que yo hago le incomoda, pero también el daño que sucede a otra persona y el punto al que he llegado, que ya llegué a un punto en el que no tengo una vida de adulto normal. O sea, porque me toca estar en esto, me afecta y luego se dan cuenta estas noticias y se me sabotea una cosa, la otra. Y no he podido salir de esta vaina. Con su accionar de acoso, bueno, mi accionar no era acoso. Vuelvo y lo repito, no se debería, eh, porque es que voy a volver a analizar algo que decía hoy. Uno se siente culpable como que haber sentido eso porque se puede hasta llevar a que pueda ser sexual. O sea, estar en esa fase de enamoramiento, de limerencia, de infatuación, de amor platónico no correspondido. Entonces, como que en su momento yo ni trataba de mantener el estado racional y dejaba a un lado lo que había sentido en ciertos momentos. Es que tampoco en mi caso fue un estado tan delirante, que incluso he tenido eh, percepciones de energéticas más profundas con otras, quizás mujeres, porque incluso se daban conversaciones. Aquí ni siquiera había eso, había una curiosidad y sí se generaba una inspiración y todo, pero bueno, ese es el punto que no había esa pretensión. Y por el contrario, aquí se ha generado un daño y se quiere mantener. Es que lo que digo, no se tiene empatía
Y cuando alguien lo rechaza y no es correspondido, pues así esto no sea resiliente y todo, pues eso no es chévere, eso te deprime un poquito. Eso genera ahí como una, en mi caso, pues que eso no te genera una euforia. Euforia a veces sí otra posibilidad, pero a muchas personas las tira y las deja mal. Pues, también esa otra parte que, y por eso estoy planteando ya el análisis desde lo emocional. Y voy aquí a cerrar con este video. Espero que pueda hacer la replicación, la réplica y demás. Voy a ver un ratico. Estoy cansado. Las 5:37.